Albert Einstein hizo una investigación hace algunos años, 2021 para ser exactos. Disléxico, TDAH, autista, Asperger, sobre todo mal estudiante. Las historias que se cuentan sobre él, por aquí y por allá, y como que el imaginario común tiene esa idea sobre él. Así que lo investigué estando aquí en Suiza porque él vivió y estudió aquí en Suiza y aquí fue donde escribió sus teorías y sus trabajos brillantes. Leí biografías, escuché biografías, artículos de periódico y estuve investigando por aquí y por allá los archivos digitales que hay sobre él en la universidad donde estudió y hay realmente muchas instituciones aquí en Suiza que tienen archivos sobre él y bueno, también porque su familia y allegados publicaron muchas cosas sobre él y todo eso hoy en día se puede conseguir fácilmente. No conseguí nada que dijera que era disléxico. Lo único que conseguí fue que sus primeras palabras las dio a la edad de 3 años. Él comenzó a hablar fue a los 3 años, lo cual es un poco tardío para las estadísticas, pero todavía bastante normal, sobre todo en contextos de bilingüismo, como en el que él se encontraba, o tal vez de diglosia, que es el caso más específico de él, ya que él nació en Ulm, Alemania, donde había una lengua estándar, que es el alemán que todos conocemos, y el suabo, el Schwäbisch, que es el dialecto de la zona de Ulm. Tenía un año ya de vida, se muda a Múnich. Y en Múnich, el dialecto que predomina, o sea, la lengua, digamos, franca, la que se usa para las comunicaciones cotidianas e informales, o en ese momento, sobre todo aún más fuerte, era el Bayerisch, el bavarés, el bávaro. Lo cierto es que ese cambio probablemente dificultó un poco su proceso de adquisición del lenguaje. Además que la dislexia es un disturbio de la escritura, la lectura, no afecta directamente el lenguaje necesariamente y que si era TDAH, Asperger o autista, todo esto realmente ha sido algunos analistas que le han hecho un perfil psicológico y han tratado de encontrar parecidos como rasgos de una persona, pero realmente no hay ninguna evidencia que muestre que él realmente tenía alguna de estas condiciones, características. Mal alumno. No, mal alumno tampoco era. Resulta que en Alemania las notas son del 1 al 6 y en Suiza también. Pero algunos historiadores, algunos investigadores alemanes se confundieron cuando vieron sus notas en Suiza, que también son del 1 al 6, pero el sistema de calificación es al revés, porque en Alemania el 1 es la mejor nota, el 6 la peor. Y en Suiza es todo lo contrario. La peor nota es el 1 y la mejor es el 6. Entonces, cuando vieron sus notas, que eran 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6, eso digamos que ayudó un poquito a difundir el mito. Pero claro, hay gente más seria que también investigó un poco más y descubrió que esas notas sí eran de él. Otra cosa que dice muchísimo, y lo dicen aquí también en Suiza incluso, que él reprobó el examen de admisión para entrar a la universidad. Entonces, hay personas que dicen, bueno, él reprobó y bueno, luego insistió. Bueno, les explico lo que pasó. Lo que pasa es que en la época de Albert Einstein y probablemente todavía, los estatutos de la universidad de la ETH, que en esa época se llamaba Technikum de Zurich, ponía como requisito para entrar a esa universidad ser bachiller, o sea, tener un título de bachiller me parece lo mínimo, ¿no? Pero él no tenía el título de bachiller todavía, porque él había dejado la escuela en Múnich, porque sus padres se habían mudado de Italia, él se fue detrás de sus padres, no terminó la escuela en Múnich, como era lo planeado, pero bueno, a ver, quédense ustedes también en el lugar de sus padres. Ajá. Y entonces, ya estando en Italia, un amigo de familia de su padre, porque Albertico ya desde pequeño jugaba con electricidad, porque su padre tenía una empresa de iluminación y sistemas eléctricos.
y siempre fue muy bueno en las matemáticas, física, en estas materias que son muy científicas. Era su fuerte. Pero resulta que como él era tan bueno, un amigo de su padre le dice que lo va a traer a Suiza porque esta universidad que es muy buena, es una de las mejores, búsquenla, ETH se llama, es una de las mejores universidades de Europa y del mundo también. Está muy bien rankeada en todo lo que tiene básicamente. Y allí quisieron llevar a Albert Einstein. No es fácil ni para los suizos entrar a esa universidad. Pero a él le dieron un permiso especial para presentar el examen, aun y cuando ni siquiera era bachiller ni tenía 18 años, lo cual también era un requisito para entrar. Entonces, él lo traen a Suiza, le dan el permiso, hace el examen y en el examen salió muy bien en las materias de física, química y las científicas, las que iba a necesitar para la carrera. Sin embargo, en historia no sale tan bien y en francés tampoco sale bien. ¿Por qué no sale bien en francés? Bueno, porque es que él venía de Alemania, donde venía hablando solamente alemán y si acaso los dialectos, pero en Suiza, como es un país multilingüe y tiene varias regiones lingüísticas. En la región alemana, los estudiantes estudian en la escuela también el francés, que es el segundo idioma más hablado de Suiza a nivel oficial. Entonces, entonces él no tenía el mismo nivel de los suizos que se gradúan de bachiller en ese momento que presentó el examen. Claramente tuvo que hacer eh, el último año de bachillerato para poder entrar a la universidad. En ese último año de bachillerato que hizo aquí en Suiza, lo hizo en Aarau, viviendo en casa de una familia local donde había un profesor y al final del año él obtiene su título de bachiller y lo que llaman la matura aquí, que es como la prueba de actitud académica, eso no sé cómo le digan en tu país. Entonces, él presentó su examen, salió muy bien en todas las materias, básicamente, menos en francés, porque en francés era muy difícil, ¿no? En un año llegar al nivel B2 del marco común europeo, que significa un intermedio alto, que es el nivel que tienen los suizos ya después de haber visto como por 8 años el francés en la escuela. Entonces, nada, después de esto, presenta en la universidad, pero también hay que saber y reconocer que él ya tenía un año viendo clases en la universidad, porque cuando presentó su examen, el primero, ese famoso que no aprobó, bueno, vieron que él tenía cualidades buenas para la ciencia y lo invitaron para que fuera ya a la universidad como estudiante oyente. O sea, él estaba haciendo el último año de bachillerato y a la vez iba a clases de física en la universidad. Después que fue bachiller, entró sin ningún problema en la universidad y allí también tuvo una mala nota que también le valió mucha fama de mal estudiante en la historia, pero esto también lo investigamos. Y resulta, en ese momento había salido un artículo científico. Los artículos científicos son resultado de investigaciones importantes y esta investigación que había hecho Maxwell, o mejor dicho, un estudiante joven sobre las teorías de Maxwell, ahora no me pongan a mí a explicar cosas de ciencia, pero lo cierto es que su profesor de física no estaba tomando en cuenta los últimos descubrimientos de la ciencia en la física. Entonces él se peleó con el profesor y el profesor le puso 0,1. Entonces, que es la nota más baja en Suiza. Entonces resulta que él al final no quiere ir más a la universidad, pero aún así estudia. Se decía o se ha dicho por mucho tiempo que su compañero de estudios, Marcel Grossman, que fue un gran compañero, gran amigo de él, le prestaba los apuntes y así fue como él logró pasar los exámenes.
aunque realmente había otra persona que lo ayudaba muchísimo. Y aquí está el otro mito de Albert Einstein, que si era un nerd, retraído, asocial, el señorito Albertico era un Don Giovanni, un Don Juan. Sí, porque cuando vivió en casa del profesor durante el liceo, se hizo noviecito de una de sus hijas. Y luego cuando se fue a la universidad, se quedó con la única chica del departamento de ciencias y física que tenía su promoción, Mileva Maritz. Y es la razón por la cual, si vas hacia atrás en mi cuenta, vas a ver un video de 1 millón de views, donde salgo reaccionando a un video de Mileva Maric, quien fue su esposa más adelante y probablemente la que realmente escribió sus teorías. Anda a ver ese video.